Yo creo que lo primero, Mario, es tener una visión diferente de cómo queremos que sea nuestro futuro, si queremos inventarnos un futuro diferente. Es así, y yo casi preferiría contar una historia verdaderamente impactante. Una mujer que se llamaba Helen Keller y que cuando era niña tuvo una meningoencefalitis muy severa que la dejó ciega, muda y sorda, consiguió con su esfuerzo personal y con la ayuda inestimable de Annie Sullivan, consiguió ser la primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad de Harvard. En una ocasión, un periodista se acercó a esta mujer ya reconocida en todos los Estados Unidos y fuera de aquel país y le dijo: señorita Keller, ¿hay algo peor que ser ciega? Y ella dijo: sí, señor, hay algo peor. Es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. Si nos ponemos a reflexionar sobre estas palabras que para mí tienen una enorme hondura y un gran calado, si yo el futuro que veo es un futuro desilusionante, es un futuro sin esperanza, es un futuro sin desarrollo, ¿cómo voy a poder vivir mi día a día con ilusión, con entusiasmo, con ganas? Lo viviré con desánimo, con desesperanza. Por tanto, los resultados que tendré serán unos resultados pobres, escasos, efectivamente. Al final habré creado un futuro desilusionante. Es la famosa autoprofecía que se cumple. Por eso es clave entender que el futuro no es algo que nos encontramos, es algo que nosotros creamos. Y la visión tiene ese enorme potencial, es inspirarnos, es movernos, y a partir de ese horizonte profundamente entusiasmante es como el ser humano va desplegando su verdadero potencial. ¿Y qué sucede cuando no tenemos esa visión, Mario? Yo me encuentro, y supongo que tú también, multitud de seres humanos que no son capaces de imaginarse un futuro ilusionante diferente. Porque para mí es una tragedia. Sí. Pero ¿cómo hacer que eso suceda? ¿Cómo hacer...? Es una gran pregunta. Ese escritor que a mí me conmueve tanto, Víctor Hugo, dijo: la tragedia del ser humano no es que se va a morir, es que no sabe cómo vivir. Pues mira, en primer lugar, hay que ser consciente de una cosa, y tú lo has comentado al comienzo del programa. Hay que ser consciente de que desde el papel de una víctima no se puede generar ningún futuro. Si nosotros no tenemos una misión clara, no tenemos un objetivo claro, ningún viento va a ser favorable. Vamos a ir siempre a la deriva. Entonces, lo primero que hay que hacer es un día plantarse y decir: hasta aquí, hasta aquí. Yo reconozco que no puedo afectar a todas las cosas que pasan en mi vida y las tendré que aceptar, que no resignarme, es diferente aceptar a resignarse. Yo sí hay cosas que puedo hacer y enfocarte en lo que puedes hacer. Es absurdo pensar que nos van a cambiar las circunstancias y que van a ser más favorables si no estamos dispuestos a cambiar algo en nuestro interior. Porque cómo somos afecta tremendamente a aquello que atraemos en la vida. El proceso de crear la visión no es un proceso puramente intelectual, porque si no comprometes, si no enganchas con las fuerzas del corazón, no surge nada más que una visión razonable. Las visiones razonables proceden de nuestra consulta al pasado, a nuestra historia. Y yo pregunto a mi historia: Mario, ¿en tus 56 años de vida fuiste capaz de hacer esto? No. Pues entonces, en los años que te queden por vivir, tampoco. Eso es absurdo. Eso es una visión muy intelectual. Todo lo contrario, es: ¿qué daría a mi vida un profundo sentido, un profundo propósito? Y jugar con la pregunta. A nosotros lo que nos interesa, con lo que nos interesa conectar, no es con el intelecto. Nos interesa conectar con una parte mucho más profunda del ser humano. Una parte que está en nuestro interior y que sabe lo que nos pasa y lo que podemos hacer para generar el tipo de vida que nos genera, que nos produce esa sensación de propósito, de sentido. Como decía Neruda: confieso que he vivido. El tema de las creencias, Mario. ¿Qué sucede
cuando tenemos unas creencias que son disfuncionales, que no nos permiten afrontar el futuro que queremos? Bueno, lo primero que quisiera es compartir una imagen, porque el concepto de creencia es un concepto de base lingüística y conviene aterrizarlo. Una creencia en un ser humano, una creencia disfuncional, sería exactamente igual que unas orejeras para un burro. El burro ve un espacio y no ve nada más allá. El ser humano tiene unas creencias disfuncionales y sencillamente marcan unos esquemas mentales y no se le ocurre que haya nada fuera de ellos. Las creencias no son ideas. Esto es lo primero que hay que distinguir. Son certezas para nosotros. De hecho, el filósofo español José Ortega y Gasset dijo: nosotros tenemos ideas, en las creencias estamos. Es radicalmente diferente. Es una certeza para mí. Yo a nivel inconsciente ni me cuestiono que las cosas puedan ser de otra manera. Eso es lo que hace especialmente desafiante transformar las creencias disfuncionales. Lo que pasa es que las creencias disfuncionales tienen un punto flaco. Es su famoso tendón de Aquiles. Toda creencia disfuncional hay un momento en el que sale a la superficie, pero no sale como una idea, sale como una sensación corporal. Yo voy a entrar, imaginémonos que voy a entrar en este programa de radio, que nunca he estado en un programa de radio, que nunca he estado pues con personas que me van a hacer preguntas, así de tal manera que lo escuchen oyentes o personas en el público como ahora, y tengo la creencia en mi interior que no tengo nada valioso que compartir. Yo no lo voy a notar como una idea, como un razonamiento. Lo que voy a notar es que mi cuerpo se pone tenso, que mi corazón empieza a latir deprisa, que me cuesta respirar con hondura, incluso que dejo de respirar durante unos instantes. En ese momento es cuando yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí para sentirme así? Si yo juego con esa pregunta en esos momentos, habrá un momento antes o después en el que la creencia aflorará. Pero nunca nos hacemos esta pregunta, porque sencillamente la propia sensación corporal, que es tan incómoda, que es tan desagradable, nos envuelve y nos distrae. Mario, ¿por qué has incluido esto del aikido en tu libro Ahora Yo? Me pareció muy curioso y por eso lo hemos recogido. Para mí el aikido... Yo he practicado diferentes artes marciales a lo largo de muchos años y una de ellas fue el aikido. Para mí el aikido es un arte marcial singular y muy especial. Fue creada por el maestro Morihei Ueshiba y el aikido es también una enorme, una grandiosa metáfora sobre la vida. Cuando un aikidoka es golpeado por un atacante, sencillamente se aparta del camino. No es como en otras artes marciales donde hay un bloqueo y hay un contraataque. Aquí sencillamente se aparta. Metafóricamente, ¿esto qué puede significar? Que en la vida muchas veces las personas que nos golpean realmente no tienen nada contra nosotros. Lo que pasa es que, envueltos en su ira, envueltos en su resentimiento, es muy fácil que enseguida se sientan provocados. La primera parte del aikido es te quitas de ahí, es decir, no reaccionas. No eres un ser que actúa en base a reflejos. Acción, reacción. Te queman, quitas la mano. Sino todo lo contrario, te apartas. Esto implica una enorme compasión. Compasión, que quiere decir comprensión del sufrimiento. En segundo lugar, te pones al lado de la persona. Es decir, intentas entender su mundo. Esto no quiere decir que estés de acuerdo con su mundo. Quiere decir que intentas comprender por qué ve las cosas así. Y en tercer lugar, en el aikido lo que haces es redirigir al oponente. ¿Hacia dónde le rediriges? Le rediriges hacia un espacio en el cual esa persona sea consciente del daño que se está haciendo y del hecho de que podría tomar otras alternativas para cubrir mucho mejor sus necesidades. Dices también, Mario, que necesitamos empezar a formularnos nuevas preguntas y que hay que empezar a mirar en sitios diferentes y no donde siempre hemos mirado. En una ocasión, un vecino se encontró por la noche al excéntrico Nasruddin buscando algo bajo la luz de una farola. ¿Qué es lo que buscas, Nasruddin? Busco mis llaves. Es que las he perdido. ¿Las has perdido debajo de esta farola? No, las he perdido dentro de mi casa. Entonces, ¿por qué las buscas cerca de esta farola? Porque es el único sitio donde hay luz. Bueno,
Nasruddin es un personaje del que se habla mucho, es un personaje ficticio del que se habla mucho en el sufismo, que es la parte mística del Islam. Y esto nos pasa mucho o con mucha frecuencia a las personas. Estamos dando vueltas y vueltas a nuestros problemas desde el intelecto, como él dando vueltas y vueltas a donde está la llave debajo de la farola. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a pensar que nuestra vida es puro intelecto. El desafío que tenemos es buscar en otro sitio. Porque Nasruddin, lo que está buscando, que son sus llaves, las ha perdido en su casa, no donde está la farola. Pero él normalmente nunca tiene luz en su casa. ¿Qué es la luz en nuestra casa? La luz en nuestra casa es llevar el poder de la razón a través de la reflexión. Es el camino interior. Nosotros podemos encontrar la solución, o al menos una respuesta a lo que nos aflige, no usando el intelecto, sino usando el poder de la razón a través de la reflexión. La palabra inteligencia viene de una raíz latina, interlegere, que quiere decir mirar adentro. ¿Cómo hacemos para evitar dejarnos llevar por la pereza, por la ira, por el desencanto, por la desazón? Cualquier persona que haya querido formularse un futuro mejor, hablábamos hace un rato antes de antena de esto, te llevas golpes a veces en la vida, tienes un plan, tienes una visión y a veces por lo que sea no sucede. ¿Cómo evitar caer en esos estados de desánimo? Que yo creo que a alguien le sonarán, no sé, me hago la idea de que... Me gustaría aprovechar la extraordinaria ocasión que tengo hoy para estar hablando a los oyentes y a las personas que están con nosotros para recomendarles un libro. Se llama Canción de Navidad. Lo escribió Charles Dickens en el siglo XIX y es un hombre que fue capaz con sus escritos de cambiar por completo la forma en la que la Navidad se celebraba en Inglaterra. ¿Por qué recomiendo este libro en relación a tu pregunta? Porque el protagonista es Scrooge, y Scrooge es un hombre lleno de ira, lleno de resentimiento, que odia la Navidad. Sin embargo, Scrooge recibe una visita, no revelaré cuál, y se da cuenta del precio que ha pagado, del precio que está pagando y del precio que va a pagar en su vida si no cambia. Por eso, cuando nosotros somos conscientes del precio que hemos pagado por ese victimismo, del precio que estamos pagando por ese victimismo y del precio que sin duda vamos a pagar en el futuro si no tomamos responsabilidad en nuestra vida, entonces encontramos la palanca emocional para cambiar. Desde el intelecto no se supera la pereza. Y yo sigo queriéndote preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo nos salimos del intelecto? Bueno, nos salimos del intelecto... ¿Qué puede hacer un ser humano hoy sábado por la tarde para salirse del intelecto? Nos salimos del intelecto retomando el extraordinario poder del mundo emocional. En el siglo XVII, el padre de la filosofía racionalista de René Descartes dijo: «Cogito ergo sum, pienso luego existo». Las emociones quedan aparcadas. No podemos quitar de un plumazo una de las facetas más importantes del ser humano, el mundo emocional. ¿Cómo podemos recuperar esa faceta? Sencillamente volviendo a hablar de las cosas que nos entusiasman, de las cosas que nos ilusionan, de las cosas que nos angustian, de las cosas que nos preocupan, de las cosas que nos inquietan. Hemos de ser capaces de hablar con otros seres humanos de eso que está en nuestro corazón, porque si hay algo que a las personas nos une, es eso. Todos tenemos ilusiones, todos tenemos sueños, preocupaciones, angustias. Mientras no retomemos esa faceta al ser humano, ¿cómo vamos a poder resolver nada que está directamente relacionado con ello si ni siquiera hablamos de ello? Es un absurdo. Y fíjate, y en relación a esto, hablas del amor, del servicio a los demás, de la misión, y hay un corte que me gustaría que explicaras, Mario, de Ahora yo. En una ocasión, la Madre Teresa de Calcuta tenía entre sus brazos a un enfermo que se estaba muriendo. Había personas que habían llegado de Europa para conocer la labor de la Madre Teresa. Una de esas personas, cuando vio que la Madre Teresa le daba al moribundo un beso en la mejilla justo antes de que muriese, exclamó: «Yo no haría eso ni por 1.000.000 de libras». La Madre Teresa le miró y le dijo: «Yo tampoco lo haría». Bueno, a mí me impresionó mucho cuando
conocí este tema, he conocido a alguna persona que conoció directamente a la Madre Teresa de Calcuta, porque nos habla de dos niveles de realidad. El nivel 1 es el nivel del utilitarismo. Yo hago las cosas por la utilidad que tienen para mí. Yo me relaciono con las personas por la utilidad que esas personas tengan para mí. Ese no es el nivel que refleja esa acción de la Madre Teresa de Calcuta. Hay un nivel superior en el que los seres humanos se encuentran, en el que los seres humanos crean lazos de afecto, como explica maravillosamente el profesor López Quintás, donde surge ese respeto, esa cordialidad, ese deseo de crear posibilidades de colaboración. Claro, esa persona que venía de Europa hablaba de ese nivel, bueno, reducido, del utilitarismo. Yo, aunque me pagaran esa cantidad fabulosa de dinero, no haría algo que me repugna. Ella estaba en otro nivel. Ella no solo no le repugnaba, sino que se había encontrado con ese ser humano. Atención, ¿cuánto valió para ese ser humano en su momento de morir que alguien le besara? Pues yo quería formularle una pregunta. Quería preguntarle cómo podemos empezar a romper con los antiguos esquemas cuando nos proponemos reinventarnos y miramos hacia el futuro y en lugar de ver algo positivo o negativo vemos vacío. El vacío tiene dos dimensiones. Hay un vacío que es sencillamente la ausencia de sonido, y hay otro vacío que es mucho más profundo, que es cuando uno empieza a entrar en contacto con el propio ser, con la faceta más íntima del ser humano. Creo que hay una cosa, Mónica, que es fundamental retomar, que es el poder de la reflexión. Yo en un momento determinado tuve que dar un cambio sustancial en mi vida, muy, muy importante, y dediqué un espacio de 4 horas ininterrumpidas para reflexionar. Tuve muchos momentos donde quería irme de allí, porque digo, ¿qué hago aquí? Pensando, reflexionando y tal cual. Empecé a entrar en un estado de quietud y poco a poco empezaron a desvelarse una serie de posibilidades y una serie de opciones. La mayor distancia del ser humano es él mismo. Por eso, si no cogemos y buscamos un espacio, puede ser un sitio en la naturaleza, puede ser un cuarto, lo que sea, para coger y decir, primero, ¿qué cosas de mi vida realmente no están funcionando como me gustaría? ¿Qué cosas verdaderamente me ilusionarían? Y una vez que eso lo has puesto por escrito, esto es fundamental porque estamos implicando mecanismos cerebrales muy dependientes del hemisferio cerebral izquierdo, que es básico en este proceso, empiezas a entusiasmarte por lo que quieres hacer de tu vida. La muerte, el ideal es que nos sorprendiera viviendo el tipo de vida que queremos vivir. En mi experiencia, muy pocas personas están dispuestas a generar estos espacios de reflexión, porque los viven como una pérdida de tiempo y creen que generar una nueva vida es una receta. A mí denme la receta. Yo lo que quiero, a mí no me cuenten historias, cuénteme la receta. Si a usted le digo que su vida la transforma con una receta, sencillamente le estoy engañando. Usted no merece que yo le engañe. Muchas gracias. A ti. ¿Y cómo nos relacionamos con los demás para que creen un futuro mejor? Yo creo que este es un tema que a muchas personas les interesará. Es decir, yo ya me he convencido de que necesito un futuro mejor, pero mi entorno no quiere eso. O me cambio de entorno, o les convenzo, o lo asumo. No sé qué opinión tenéis formada a este respecto, pero yo sé que es un tema que a muchas personas les interesará. Bueno, y un poquito comentando lo que hacía Leonardo da Vinci, que se lo escuché a un buen amigo mío, que es muy experto en Leonardo, Juan Carlos Cubeiro. Y Leonardo iba a un taller y cuando Leonardo veía que en ese taller el ambiente era tóxico, sencillamente se iba a otro. Es decir, hay que distinguir muy claramente un ambiente en el cual las personas están tristes, han perdido la ilusión, han perdido el ánimo, y ahí lo que hay que hacer es, pues eso, ayudar a todos a mirar, como tú comentabas, Diana, en una dirección diferente. Eso hay que distinguirlo muy claramente de personas o de entidades donde verter toxicidad en el entorno se ha convertido en un hábito. Mi propuesta es salir de ahí. ¿Cómo? Bueno, pues sencillamente si tú en una conversación lo que ves es que cada vez que propones una idea te la están machacando, has de procurar o no tener ese tipo de conversaciones con esas personas
porque son conversaciones que al final te van a generar la gran duda sobre si eso efectivamente es posible o no, o llegar un momento y tener asertividad, es decir, mira, para mí esto es importante, te rogaría que cuando habláramos al menos respetaras que yo tenga ilusión en esto. La asertividad es fundamental. La asertividad no es dureza en el hablar, es firmeza a la hora de defender aquello que para ti es valioso. Y cuando tú eres firme, esas personas se dan cuenta de que no estás dispuesto a prestarles más atención, más glucosa cerebral. Y si no hacemos eso, seremos víctimas de esa toxicidad. Yo no dejaría que en mi casa viniera una persona y la llenara de cubos de basura. ¿Por qué dejo que haya personas que echen cubos de basura en mi mente, si mi mente vale más que una habitación de mi casa? Y para mí una de las ideas clave para construir un nuevo futuro es la idea de significado, la idea de sentido, y por eso he recogido este corte que entra en el libro Ahora yo, de Mario. Para mantener la salud, el ser humano debe tener un objetivo, un propósito en la vida que respete y por el que se sienta orgulloso de luchar. La inspiración en un ideal y en un propósito común es la mejor manera de ayudar a cada persona a soportar las penalidades. Hans Selye. Bueno, primero, el ser humano construye su memoria en gran parte con las interpretaciones que hace, con los significados. Eso va por un lado. Por otro lado, el sentido lo que hace es marcar tu trayectoria vital y sobre todo lo que hace es sacarte del ego. El sentido, el propósito, cuando forman parte también de ese propósito otros seres humanos, te obliga necesariamente a trascender del ego. Cuando trasciendes el ego, empiezas a desarrollar tu plenitud.